Bueno, damos la bienvenida al doctor José Villeda, que hoy nos va a estar apoyando con una charla sobre la pubertad en niños y adolescentes con síndrome de Angelman. El doctor José Villeda es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador. El doctor también tiene una hija con síndrome de Angelman que tiene 19 años y pues nos va a estar apoyando hoy para familias con hijos hombres y mañana a la misma hora va a estar apoyando con familias con hijas. Aquí solo tengo que seguir admitiendo todos los participantes, perdón. Les recuerdo por favor todos tener sus micrófonos silenciados hasta el final. Entonces, aquí, pues en Fast Latam les damos la bienvenida a todos de acompañarnos el día de hoy en esta importante charla y le paso el micrófono al doctor José Viera. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes sobre el tema de pubertad en niños, ¿verdad? Que es un tema interesante y yo pues tenemos con mi esposa una niña Teresita con síndrome de Angelman, tiene 19 años. Hace poco pues nos hemos incluido en la comunidad y me llamó la atención posterior que fuimos al Congreso que hay que tener en mente que los niños tienen un desarrollo sexual que evidentemente es un comportamiento muy parecido y similar a cualquier niño que no padezca de síndrome de Angelman. Así que en base a eso me surgió pues la posibilidad de poder apoyar en cuanto a hablar sobre estas temáticas porque son temas que no platicamos muchas veces o que nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo tratar o conocer. Tratamos de conocer de la enfermedad, pero también ellos tienen sus componentes normales y naturales del desarrollo y eso es lo que vamos a tratar de apoyar en esta oportunidad. Debemos tener en mente que obviamente la sexualidad es inherente al ser humano, es decir, es algo que es inherente al ser humano como persona natural y esto viene desde el inicio, desde que nacemos, ¿verdad? Hasta la muerte, es decir, nosotros somos seres sexuados que van a empezar desde el inicio del nacimiento, desde que somos embriones, tenemos nuestra sexualidad. A lo largo de la vida, esta va a tener diferentes formas de expresarse y va a sufrir modificaciones. ¿De qué va a depender el que sufre estas modificaciones? Bueno, va a depender de su condición, va a depender de la etapa, vital, va a depender de la cultura y va a depender de la sociedad en la que el ser humano se esté desempeñando o desenvuelva. Eso es lo que va a generar pues los diversos escenarios de eh, de la sexualidad. Eh, También parte dentro de la sexualidad está pues la genitalidad, ¿verdad? Que es tan solo una parte del ser humano, es decir, el hecho de enfocarnos en los genitales y ver el crecimiento es solo parte de su comportamiento en general, de toda la diversidad o del universo que es la sexualidad en sí. Hablando específicamente de la pubertad, bueno, ¿qué es la pubertad? Bueno, la pubertad es un complejo de fenómenos que se van a dar en el proceso de la vida. Es decir, es un fenómeno biológico en el cual se van a desarrollar los caracteres sexuales secundarios y se va a obtener la maduración sexual completa. Y recordemos que en la pubertad no solo van a haber cambios físicos, es decir, no solo vamos a tener cambios físicos, vamos a alcanzar la talla del adulto, es decir, va a llegar al finalizar la pubertad, vamos a tener la edad adulta, pero van a haber dentro de esto cambios de la madurez cerebral. ¿En qué sentido? Bueno,
los niños van a tener el comportamiento tal cual, tal vez no van a poder expresarlo, pero sí van a tener cambios o comportamientos que van a ser propios de un adolescente. Si algunas familias tenemos también un niño que no tiene síndrome de Angelman, vamos a ver que a veces cuando entra a la fase de la adolescencia o en los cambios puberales, hay ciertos comportamientos que va a tener. Pero también nuestro niño que tenga síndrome de Angelman va a tener estos cambios y hay que ser más acuciosos. Probablemente nosotros no los podamos ver, ¿verdad? O no los pueda él manifestar de la manera que lo manifiesta alguien que puede expresarse verbalmente o más fácil, pero sí los va a tener. Por lo demás, pues evidentemente va a tener estos cambios que van a presentarse. Se lo déjenme mover la barra acá desde la edad adulta. ¿Por qué es importante que nosotros como padres conozcamos los cambios o la pubertad? Bueno, es importante que conozcamos estos cambios porque son eventos fisiológicos que van a ocurrir, es decir, y como nosotros sabemos que van a ocurrir, son procesos que tienen un orden lógico, ¿sí? Van a tener una secuencia lógica y estos eventos fisiológicos se van a manifestar continuamente y si nosotros conocemos lo que va a suceder en la pubertad, entonces nos podemos anticipar a estos cambios, podemos conocer, podemos apoyar a nuestros niños en estos cambios. Las características van a ser comunes en todos los individuos de la misma especie, es decir, eso hay que tenerlo claro tenga o no tenga un síndrome de Angelman, a menos que tenga alguna patología que interfiera o que complique su funcionamiento cerebral como estructura, entonces van a haber cambios. Pero de lo contrario, todos van a tener las mismas características comunes en todos los individuos, es decir, los niños van a tener el mismo comportamiento que tiene un niño que no tiene síndrome de Angelman. El aparecimiento de sus cambios puberales van a ser similares o van a ser eventos fisiológicos que se van a dar al igual que cualquier niño diferente que no tenga síndrome de Angelman. Los seres humanos, pues la pubertad se va a manifestar no solamente, como les mencionaba, en cambios hormonales, en cambios físicos que vamos a ir viendo más adelante, de medida vayamos entrando en la conversación, sino que también van a tener cambios conductuales. Y de repente nosotros podemos decir, ah, que el niño se ha vuelto un poquito más rebelde o el niño se ha vuelto un poquito desobediente, van a tener cambios psicológicos. Van a tener los mismos cambios de la pubertad. Aquí en El Salvador, mucha gente hablaba de que cuando llega a la adolescencia o la pubertad le llaman la edad del perro, la edad del chucho, porque no haya ni qué hacer, no haya ni para dónde estar, no está a gusto de una forma, no está a gusto de otra. Esos mismos cambios los vamos a tener en el niño y hay que saberlos interpretar. ¿Por qué? Porque de repente esos cambios conductuales, esos cambios psicológicos no sean agravamiento de su enfermedad, no sea que el medicamento no le está haciendo bien o no lo estamos controlando, sino que van a ser cambios propios de la fase que está atravesando. Nos vamos a preguntar entonces, ¿cuándo vamos a conocer que mi niño entra a la pubertad? Bueno, el inicio de la pubertad lo va a marcar esto, el crecimiento testicular. Aproximadamente esto se va a dar entre los 12 y los 14 años como edad media. Esos son la edad en la que vamos a comenzar a evaluar que hay un cambio en crecimiento testicular. ¿De qué pasa? El testículo prepuber, es decir, es pequeñito, ¿verdad? Tiene más o menos unos 12 cc, es chiquitito, ¿verdad? Y un volumen menor de 1,5 centímetros de longitud. Pero cuando este volumen se duplica, el testículo alcanza un volumen de 3 cc o 3 ml con una longitud de 2,2 centímetros, son cambios claramente puberales y eso significa que ese testículo está siendo estimulado por las gonadotrofinas que ya vamos a ver más adelante qué es esa palabra. ¿Cómo se origina o de dónde surgen los cambios o de dónde surge la pubertad? Para que se dé la pubertad
debe de existir un conjunto y ese conjunto es una estructura que se llama el complejo hipotálamo en la parte superior, hipófisis, algunos lo conocen como pituitaria, y las gónadas, llámese esta testículos o se llamen ovarios en las mujeres. Va a haber un aumento de la secreción episódica de una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotrofinas. ¿Cuáles son esas hormonas gonadotropinas? Son dos, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Al principio, cuando empiezan los cambios de la pubertad alrededor de los 10 años en los niños, van a ver una frecuencia poca que va a ser durante el sueño. Por eso se recomienda que tengan un buen sueño. En el caso de algunos niños que tienen síndrome de Angelman, puede hacer que tengan trastornos en el sueño. Sin embargo, los estímulos pulsátiles que se dan en la fase del sueño, pues van a ser normales como cualquier otro niño en esa edad. Pero van a ir aumentando a medida que va pasando la edad, van a ir aumentando en frecuencia y la amplitud, es decir, cada vez van a ir siendo más seguidos y cada vez van a ir siendo más largos los impulsos que van a estimular la producción de liberación de gonadotropinas al cabo de extenderse durante todo el día. Aclarando esto y tal vez tratando de poner el tema, existe eso y que se llama el eje hipotálamo hipófisis gónada, que es el responsable de todo el desarrollo en el ser humano. Esto tiene tres puntos importantes. La hipófisis es la parte superior del cerebro en donde vamos a encontrar las neuronas en el hipotálamo que son productoras de la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas. En la segunda escala de este eje, la segunda H, corresponde a la hipófisis, que algunos, como les mencionaba, se llamaba pituitaria, le llamaban algunos. La hipófisis, que son los responsables de la producción directa de las gonadotropinas. Estas gonadotropinas, las dos importantes, son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. ¿A dónde van a ir a actuar estas hormonas? Van a ir a actuar directamente a las gónadas. En el caso de nuestros niños, van a actuar a nivel de los testículos, que van a ser los principales responsables de la liberación de los esteroides sexuales y estos a la vez van a ser los responsables de darles su desarrollo de características sexuales secundarias que los van a definir como un niño adulto o como un adolescente y posteriormente llegado a ser un adulto. Esto lo vamos a ver ya diagramado, ¿verdad? Que es la parte del cerebro donde tenemos el sistema nervioso central, donde está la hipófisis, donde se encuentran localizadas las neuronas liberadoras de gonadotropinas. Abajo del hipotálamo pues vamos a tener la hipófisis, que es donde se van a liberar las dos hormonas que veíamos, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, para ir a actuar directamente a la gónada. Y esta, a la vez, producir los esteroides sexuales. Estos esteroides sexuales nos van a dar los cambios puberales que vamos a ir viendo. Esto es la manifestación a nivel del cerebro y esto es lo que va incluyendo los aumentos de los pulsos, como les mencionaba. Es decir, los pulsos son los estímulos que se van tardando, ¿sí? Van un estímulo. Va el estímulo cada vez más frecuente, cada vez más largo, con mayor prolongación del mismo. Estos van a actuar produciendo pues, las hormonas luteinizantes y la folículo estimulante que van a actuar sobre las gónadas liberando la testosterona en los varones y eso es lo que va a dar las características de masculinización. Pero esto no es un proceso que se da, ya llegamos a la pubertad y entonces ¡pac! Aparece. No, esto es un proceso que viene desde que nosotros somos un embrioncito, desde que estamos a las 5 o 6 semanas de ser un embrión,
se produce la migración de las neuronas que van desde la parte ventral del embrión, ¿sí? De la parte central del embrión y va caminando hacia la parte superior, es decir, que va desde la cauda, desde la base, hasta el cerebro, es decir, caudal hasta cefálico. En esa migración celular atraviesan por la base del cerebro, por la placa cribiforme, que es la placa olfatoria, para centralizarse en la base del cerebro y producir las neuronas que van a generar la liberación de las gonadotropinas. Y a esas las vamos a conocer como neuronas liberadoras de gonadotropinas, que son una población especial de neuronas. No son neuronas que van a actuar en cuanto a controles de conocimiento, del habla, de la movilidad, sino que son neuronas propiamente diseñadas para la producción hormonal. Luego, en el hipotálamo van a quedar establecidas ya alrededor, ya que pasaron entre las 5 y las 6 semanas del embrioncito de la gestación, a localizarse, fíjese, tan temprano como a la semana número 15 de la gestación, es decir, alrededor de los 4 meses de embarazo, ya vamos a tener una población de neuronas, de 10.000 neuronas liberadoras de gonadotropinas ubicadas en el hipotálamo. Entonces, desde la semana de la vida, fíjense bien, desde las quinta a sexta semana comienza a migrar y a producirse las gonadotropinas para llegar a la vida adulta en donde van a caer la producción hormonal y vamos a tener en una fase quieta, quiescente o callada en la infancia, lactancia, hasta llegar a la pubertad, donde se va a reactivar nuevamente la producción de estas gonadotropinas. Cuando nacemos, después de que se produjeron en la vida intrauterina estas hormonas, cuando nacemos existe una cosa que se llama la mini pubertad. ¿Qué sucede con la mini pubertad? Como los niños en el útero tienen la influencia de las hormonas maternas, esa influencia produce que haya secreción de estas hormonas. Y entonces al nacer todavía se ven afectadas por esta influencia. En los varones, la secreción de la hormona luteinizante es la que va a provocar la mini pubertad, con un discreto aumento del tamaño testicular cuando los niños nacen. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ver el nacimiento de los niños. Entonces hay un aumento de los testículos y se ven agrandados, y cuando pasan los días, alrededor de un mes o 3 meses, ese aumento va disminuyendo. Entonces, ¿por qué? El aumento de la testosterona, que da la actividad androgénica, dando un aumento del pene, puede haber un aumento transitorio del acné y una hipertrofia de las glándulas sebáceas en general, es decir, un poquito de aparecimiento de barritos. Pero al cabo de unos 2 meses, desaparece. ¿Qué pasa? Porque inicio del eje hipotálamo, hipófisis, gónada durante la infancia. Después que se dio la mini pubertad y que hubieron estos cambios que pudieron durar alrededor de 1 a 3 meses en los niños, en las niñas es más prolongada la duración de la mini pubertad y algunas pueden hasta tener hasta los 2 o 3 años y pueden llegar a casos que haya un poquito de crecimiento de los pechos o algún tipo de secreción vaginal por efecto de la mini pubertad. Porque puede ser más prolongada. En los niños es más corta. A los 3 meses, en nuestros niños van a desaparecer. Durante la infancia, después de la mini pubertad, el eje hipotálamo hipófisis permanece dormido y queda dormido hasta el inicio de la pubertad. Cuando ya llegamos al periodo prepuberal tardío, alrededor de los 8 años, unos 2 años antes de que se presente ya los cambios puberales propiamente, que son alrededor de los 10 años o 12 años en algunos niños, van a aparecer los primeros signos clínicos de la pubertad y de la reactivación de este eje que había permanecido dormido
durante todo el periodo de la infancia. Puede ser que en el periodo de la infancia, por el hecho de haber ingerido, por ejemplo, esteroides o algunos estrógenos algún tipo de productos que incrementen la producción de testosterona, haya una reactivación, pero eso va a ser transitorio mientras dure lo que haya ingerido. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar que el eje al comenzar a reactivarse va a haber una producción también de la hormona folículo estimulante que va a producir una acción directa sobre las células de Sertoli inmaduras que se encuentran en los testículos. Y va a haber un aumento de las espermatogonias, que son las células madres especializadas en diferenciarse para producir espermatozoides. Teníamos al nacimiento un testículo pequeño, chiquitito, de 0,5, que alrededor de los 9 años alcanza una medida de 1,5. Pero cuando ya llegamos a las fases de la pubertad, esto aumenta a un volumen de 20 a 25. ¿Cómo lo vamos a medir? Bueno, lo vamos a medir posteriormente con esta herramienta que se llama orquidómetro de Prader. Esto es como un pequeño rosario donde hay cuentas que van teniendo tamaños y medidas y eso nos va a ayudar a medir el tamaño de la gónada. Para esto, evidentemente, necesitamos un poquito de entrenamiento porque no es que vamos a medir la bolsa testicular, sino que el contenido de la bolsa testicular, el testículo en sí, y en base a eso, pues vamos a hacer el cálculo de a dónde es que se encuentra y más o menos el volumen aproximado que tiene este testículo. La hormona luteinizante entonces se estimula progresivamente a estas células. Tenemos dos células en los testículos, las células de Sertoli y las células de Leydig. Va a estimular la hormona luteinizante a las células de Leydig y los folículos estimulantes pues va a estimular las células de Sertoli dando la producción espermática. Estas a la vez van a producir testosterona. ¿Qué va a hacer la testosterona? Estimular el crecimiento de los genitales, darnos el aparecimiento del vello sexual y el aumento de la secreción pilosebácea, y es cuando comienzan ya a presentar pues, el aparecimiento de las ciertas modificaciones. ¿Cómo lo vemos? Bueno, lo vamos a medir más adelante. Tengo unas láminas que les voy a mostrar con unas tablas que son la de Marshall y Tanner, en donde vamos a ver que según el aparecimiento de ciertas características, es decir, que crece en los testículos, que crece el pene, lo vamos a ir clasificando en fases de Tanner, ¿verdad? Va a ser Tanner 1, Tanner 2, hasta alcanzar la madurez total, que va a ser el Tanner 5. Si lo vemos, pues en cuestiones de volumen testicular, alcanzar los 4 ml, pues la mayoría de los niños lo alcanzan entre los 11 y los 13 años. Puede ser tan temprano como a los 9, un poquito moderado alrededor de los 10 años en adelante o tardíamente de los 13 a los 15 años. ¿Sí? Si después de este periodo no aparece, entonces sí es motivo de consulta porque hay que ver qué es lo que está pasando, por qué no ha aparecido este crecimiento. O si es tan temprano, antes de los 9 años, pues entonces vamos a hablar de una pubertad prematura y hay que ver qué es lo que está produciendo. ¿Por qué? Porque las hormonas eh, en general sexuales no solo se van a producir por el estímulo de las gónadas, también las glándulas suprarrenales en algún momento dado nos podrían producir esto. También va a haber el aparecimiento del vello púbico, que va a ser más frecuentemente alrededor de los 11 años y medio hasta los 13 años y medio, y el alargamiento, el crecimiento del pene, que va a ser desde los 12 a los 14 años en la mayoría de la población. Entonces, la mayoría de los cambios los vamos a observar entre los 11 hasta los 14 años. Fíjense bien que el aparecimiento de los cambios de la pubertad en un adolescente lentos que van a aparecer en un periodo más largo, no es como la mujer que se dan más corto, sino van a ser más significativos. ¿Qué mecanismos van a regular el inicio de la pubertad o por qué es que se presenta el inicio de la pubertad?
Bueno, van a haber mecanismos neurobiológicos, es decir, inherentes al cuerpo. ¿Cuál es lo que se ha mencionado? ¿Qué es lo que se ha mencionado más como un mecanismo neurobiológico para la regulación del inicio de la pubertad? La quispeptina. Las quispeptinas son un péptido hipotalámico que se descubrió alrededor del 2001 y que este nos va a dar la regulación de la amplitud de los picos de la hormona liberadora de gonadotropinas y va a ser el mediador de otros factores que van a influir sobre la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas, dando el inicio de la pubertad. ¿Dónde se produce la quispeptina? Bueno, siempre en el hipotálamo, en la parte superior del cerebro. También van a haber otras moléculas que interfieren. ¿Sí? Esta ya es otro gráfico en donde vemos pues, la parte superior del hipotálamo, ¿verdad? En la parte superior del hipotálamo donde se va a estar produciendo la hormona liberadora de gonadotropinas que actúa sobre la hipófisis, ¿verdad? Pero van a haber otras hormonas que actúan y que van a determinar el funcionamiento de la hormona luteinizante o de la hormona folículo estimulante y aún de la misma hormona liberadora de gonadotropina. ¿Cuáles son estas otras moléculas? Bueno, el ácido gamma butírico, conocido como GABA, ¿verdad? Que lo que van a hacer es inhibir la pulsatilidad, es decir, bloquear la pulsatilidad o la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas. También otro que va a inhibirnos va a ser el neuropéptido y el péptido RFRP3, que van a hacer el bloqueo de la producción o la disminución de la acción de la hormona liberadora de gonadotropina. Pero van a haber otras que van a estimular la producción de hormona liberadora de gonadotropina. El glutamato y el sistema noradrenérgico que van a estimular la producción. Otra de los factores que se han mencionado es esto, la leptina. ¿Dónde se encuentra la leptina? En el tejido adiposo. Por eso las personas, más que todo en las niñas, que hay más aumento de la cantidad de tejido graso, van a desarrollar más pronto. ¿Por qué? Porque producen leptina que va a estimular la producción de hormona liberadora de gonadotropinas y a la vez va a desencadenar toda la cadena de producción hormonal. Otro de los factores que van a influir en el inicio de la pubertad son los factores genéticos y los factores epigenéticos. Esto es como debería darse el tiempo, el timing o el inicio de la pubertad, ¿verdad? Esta va a tener una variabilidad, el tiempo en que se dé la pubertad va a tener una variabilidad entre 4 a 5 años, como lo veíamos en la tabla anterior, que pudiera empezar tan temprano como los 10 años y llegar hasta los 15 años para completar el desarrollo. Aunque en los hombres el desarrollo va a completarse alrededor de los 17 años. Ese periodo de 2 años más de prolongación y de ese estímulo es lo que causa que nosotros como hombres tengamos o alcancemos una mayor altura que las mujeres. Va a tener una variabilidad en condiciones normales, ¿verdad? Entre 4 a 5 años. Y esto va a estar determinado por factores genéticos, ¿verdad? Va a estar determinado también por factores ambientales y tiene un patrón de herencia, es decir, si el padre desarrolló temprano, pues hay una factibilidad de que el niño también vaya a desarrollar temprano, o si desarrolló tardíamente, pues va a tener también una pubertad o desarrollo tardío. También hay influencias sobre las tendencias seculares. ¿Qué son las tendencias seculares? Y si es lo que ha ido sucediendo con el tiempo, es decir, si nosotros hacemos memoria, nuestras abuelas desarrollaban alrededor de los 15 años y nuestros abuelos entre los 17 años por ahí, pero a medida ha ido pasando el tiempo y estas tendencias seculares, el desarrollo ha ido disminuyendo en edad en presentación en el tiempo y también con esas disminuciones ha habido aumentos. Por ejemplo, otra tendencia secular sería el aumento de las estaturas. Por ejemplo, nosotros vemos si en países que tengan todavía culturas indígenas, la cultura indígena es baja, ¿sí?
y a medida fuimos mezclándonos con otras razas, la estatura ha ido mejorando. Van a haber factores determinantes, ¿verdad? Que van a ser factores genéticos, factores ambientales, y eso nos va a determinar si hay una pubertad adelantada, una pubertad precoz, hasta alcanzar una variabilidad madurativa dentro de los límites normales, como les mencionaba, que podía ser entre 4 a 5 años. Esto va a ser un crecimiento y desarrollo que va a ser interdependiente, es decir, no solo va a depender de las hormonas, sino que depende de todo el entorno que los niños tengan. Eh, lo otro es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Bueno, es algo que ya muchos conocemos, ¿verdad? Que se entendía como la modificación de la expresión génica que no es atribuible propiamente a la acción sobre el ADN, es decir, acciones sobre el ADN como metilación, hipometilación o modificaciones transcripcionales de las histonas. No, es algo que influye sobre la manifestación del gen. Es decir, nosotros tenemos un componente génico, pero esto va a influir sobre la manifestación del mismo. Estos factores epigénicos se han ido conociendo hace poco, la existencia de un mecanismo dual de esta regulación epigénica que afectaría positivamente con un brazo activador o negativamente con un brazo represor la actividad de la transcripción de las neuronas implicadas en la estimulación de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina. Fíjense que uno de los factores importantes, aunque muchos no lo recuerdan, es cómo fue el parto. Por eso es que en ginecología infanto-juvenil nosotros preguntamos cómo fue el parto. Porque un antecedente de asfixia perinatal, una cesárea por emergencia o un parto muy complicado puede dar una disminución de circulación a nivel cerebral que nos va a dar manifestaciones a futuro. También el cómo fue el embarazo, es decir, si durante el embarazo hubo una restricción del crecimiento intrauterino, si nació con bajo peso, todos esos son factores que nos van a afectar a la hora de la pubertad, aunque no lo veamos en ese momento, ¿sí? Aunque no lo veamos en ese momento. También va a haber factores ambientales, ¿verdad? Dentro de estos factores ambientales, lo que les mencionaba, que son los periodos críticos de la vida que pueden estar alejados de la fase puberal. Lo que pudo pasar intrauterinamente, es decir, mire, fíjese que yo tuve problemas porque fue prematuro, yo tuve problemas porque me le dieron maduración de los pulmones, tuve problemas porque fue muy pequeñito y nació pesando 4 libras, 5 libras. Estos niños normalmente hacen un efecto de rebote y posteriormente tienen riesgo de hacerse obesos. Eso es una de las cosas. Entonces, como vimos, la producción de la leptina, a mayor cantidad de grasa, mayor producción de hormonales. Y otros factores que pudieron haber tenido en los primeros años de vida. Por ejemplo, las convulsiones pudiera ser un factor importante, es decir, cuánto pudo haber convulsionado, si hubo pérdida de la conciencia, si hubo asfixia durante ese periodo convulsivo. Esas son cosas importantes que debemos conocer porque eso nos podría dar un cierto retraso. No va a marcar el desarrollo completo, pero sí puede dar, debemos comprender que si nos tardamos un poquito más en ese desarrollo, pues son por las condiciones propias de nuestros niños. También hay factores ambientales, ¿verdad? Dentro de los factores ambientales están los factores nutricionales y socioeconómicos. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque una adecuada nutrición y un ambiente socioeconómico van a favorecer a un desarrollo puberal más temprano. Por eso es que los países desarrollados tienen una edad de pubertad más baja que los países como los nuestros en vías de desarrollo, porque sus condiciones de nutrición y el ambiente socioeconómico determinan estas características y más adelante lo vamos a ver en uno de los factores que se menciona que puede afectar a la pubertad y es la adopción. ¿Por qué? Porque muchas veces la adopción se hace en estos países en desarrollo con niños que vienen de países subdesarrollados. Entonces, cuando ellos llegan a un país desarrollado, cambian su dieta, cambian su ambiente,
entonces ellos son más propensos a presentar una pubertad precoz, idiopática. Entonces, dentro del punto de vista hormonal, pues la interrelación entre la nutrición y la pubertad está relacionada con la leptina, que es liberada por los adipocitos, como hemos visto anteriormente. Y estos niveles séricos son los que van a dar un reflejo de la energía almacenada y se correlacionan positivamente con el incremento del índice de masa corporal. En la pubertad va a haber un incremento de la masa corporal o del tejido graso. Esto no debe de preocuparnos porque normalmente primero engordan un poquito y luego crecen, cuando veamos ya más adelante cómo se dan los cambios. Otro factor ambiental es la microbiota. ¿Qué intentamos por la microbiota? Es la flora del intestino. Por eso es importante que cuidemos la alimentación de nuestros niños y no solo de nuestros niños, en general del ser humano debe cuidar su alimentación porque nosotros en el intestino tenemos alrededor de 2 kilos de lactobacilos. ¿Qué son los lactobacilos? Los que nos van a dar las defensas en general. A nivel del intestino nos va a dar las defensas a nivel pulmonar, a nivel gástrico, a nivel cerebral. La mayoría de nuestra defensa está centrada en el intestino. Entonces, dependiendo de lo que comamos, si tenemos una dieta saludable, pues obviamente nos vamos a enfermar menos. Estos cambios de la microbiota pues parecen ser importantes en inducir la producción de los esteroides sexuales y de neurotransmisores. Entonces, esto ha sugerido que una alimentación, por ejemplo, cargada con muchas grasas, nos va a producir mayor acúmulo de grasa y eso nos va a modular el tiempo en que aparezca la pubertad. ¿Por qué? Porque nos va a producir más leptina y como tanto, pues nos va a acelerar la pubertad. También el estrés crónico, ¿verdad? Este puede ser capaz de inhibir el eje hipotálamo pituitario gonadal. Esto es más frecuente en las niñas. De hecho, cuando hay estrés, las mujeres en general pueden perder hasta la menstruación. ¿Por qué? Porque bloquea la irrigación cerebral y eso hace que haya menos producción hormonal y les da ausencia de la menstruación, que son factores que pueden estar implicados con el retraso puberal en general, con los niños también. Las condiciones de vida intrauterina, bueno, especialmente en las niñas, pues que les mencionaba que es más importante si tienen un bajo peso al nacer o si fueron pequeños para la edad gestacional, que tienen más incidencia en una pubertad adelantada o una pubertad precoz, porque hacen un efecto de rebote. La otra cosa que se menciona son los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias, ya sean naturales o sintéticas, que debidas a su similitud con las hormonas, pueden tener efectos negativos sobre el sistema endocrino. Esto se ha mencionado, los fitoestrógenos, el bisfenol, pesticidas, fungicidas o los talatos. Por eso es que nosotros ahora vemos que muchos de los productos dicen libres de BPA, ¿no? Libres de BPA, porque el BPA es uno de los componentes que se encuentran y lo encontramos muy frecuente. Fíjense, lo encontramos muy frecuente, es parte de nuestra vida diaria. Las latas, por ejemplo, las latas, si ustedes se fijan adentro, vienen como forradas con un plastiquito, algunas de esas tienen BPA, ¿verdad? Esas tienen BPA, o los juguetes y todo eso tienen también BPA, que son disruptores endocrinos que en algún momento dado podrían interrumpir negativamente sobre el sistema endocrino. El otro factor ambiental, como mencionaba, es la adopción. Bueno, en los últimos años se ha visto pues, que puede haber un aumento de la pubertad precoz central cuando hay niños que son adoptados. ¿Por qué? Porque provienen, por ejemplo, de otras latitudes, en donde tenían unas condiciones nutricionales y socioeconómicas y ambientales diferentes a las que se están desarrollando. Al tener ellos venían de ser un organismo diferente, restringido, a tenerlo más, entonces obviamente eso va a acelerar su desarrollo. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? ¿Cómo vamos a ver la pubertad? Lo más importante son los desarrollos de las características sexuales secundarias, ¿sí? Esto
vamos a ver en 5 fases categorizadas, como les decía, Marshall y Tanner hicieron unas tablas en base a fotos para poder categorizar en qué estado o en qué fase se encuentran los niños. Esto basándonos en las características sexuales secundarias y que van a marcar el inicio de la pubertad como el aparecimiento de sus características. ¿Cómo se van a dar esos cambios? Bueno, los cambios en los varones van a estar marcados, el inicio de los cambios en los varones, por el incremento del volumen testicular. Es decir, cuando ya el volumen testicular alcanza unos 4 ml o un diámetro de 25 milímetros, es decir, 2.5 centímetros, estamos hablando que estamos en un estadio de Tanner 2. Y esto va a suceder alrededor de los 11 años y medio o de los 12 años. También no es que sea exactamente en este periodo de tiempo, puede haber un periodo de intervalo que entre los 9 a los 14 años, lo consideramos normal, es decir, en ese periodo de tiempo. En unos 6 a 12 meses antes del incremento del tamaño del pene. Cuando el pene incrementa, entonces ya estamos en un estadio 3. Entonces lo importante, a veces hay pequeños cambios, por ejemplo, ya el niño ya no es que huela tan suavecito, ¿verdad? Ya su olor sus glándulas axilares van a liberar un poquito de mal olor. Entonces son pequeños cambios que se van a ir dando, que son los que van a empezar para luego ver estos cambios físicos, ¿sí? Físicos como lo importante es el volumen testicular. Si tenemos la oportunidad de verlos y apoyarlos a la hora de cambiarse, pues lo podemos visualizar. Estos cambios se dan normalmente alrededor de los 12 a los 14 años. En las niñas, cuando se da antes, ¿sí? Puede ser esa diferencia. En las niñas se da antes, de los 10 a los 12 años, ¿verdad? Puede dar eso, ¿sí? Puede dar eso en ese periodo de tiempo. El pico máximo de velocidad de crecimiento en los chicos ocurre a la mitad de la pubertad, ¿sí? Ocurre a la mitad de la pubertad. Y esto es por una exposición significativa a los andrógenos. El volumen testicular para ese periodo de tiempo va a andar rondando los 10 ml, ¿verdad? Van a haber otros cambios, comienza ya a haber cambios en la voz, el aparecimiento del acné, el aparecimiento del vello, ¿verdad? Va a haber un aumento de la velocidad del crecimiento, va a tener alcanzando un punto máximo de la velocidad de crecimiento de 9.5 centímetros al año. Ese es lo máximo que va a lograr crecer un niño en un año, es decir, no necesariamente va a alcanzar. El crecimiento total en los adolescentes en la pubertad va a llegar entre 30 a 35 centímetros en total, ¿ya? Pero el máximo crecimiento se va a dar de 9.5 centímetros a 10 centímetros en un año. A eso le llamamos el famoso estirón puberal, ¿verdad? Que da un estirón. Al contrario de lo que sucede en las niñas primero hacen el estirón puberal y de ahí empiezan con el desarrollo. Los niños comienzan con el desarrollo alrededor de los 14, 15 años, dan el estirón. En estas fases van también a presentar, y fíjense que uno lo comienza a notar porque le compra un par de zapatos y ya a los 6 meses no le queda porque le va creciendo. El crecimiento en los niños es distal. ¿Sí? Es distal, le empiezan a crecer las manos, le empiezan a crecer los pies y luego comienza a crecer el tronco, ¿ya? Entonces, vamos a ir notando estos cambios, por eso es de ser acucioso. ¿Cómo se van a reflejar estos cambios? Bueno, los que les mencionaba, tenemos el Tanner 1, que el pene es pequeño, ¿verdad? El Tanner 2 siempre persiste el pene pequeño, pero ya en el Tanner 3 comienza el pene a crecer hasta alcanzar un crecimiento total del pene alrededor de los 15 a los 17 años. Los testículos igual, ¿verdad? La bolsa testicular va a ir aumentando, va a ir creciendo el volumen testicular, ¿verdad? Hasta alcanzar el tamaño adulto, ¿verdad? Que es el Tanner número 5 y la distribución del vello también, que es una de las características que se observaba. Esto es lo que pues vamos a observar en el niño, ¿verdad? El Tanner 1
¿verdad? Corresponde al estadio infantil. El volumen testicular es siempre menor a 4 ml a lo largo de la vida. Puberal puede llegar entre 1, 2 o 3 ml y no existe vello púbico. En el Tanner 2 el volumen testicular es de 4 ml, ya la piel del escroto, es decir, la que recubre el testículo, se hace rugosa, aumenta el grosor y adquiere un color más oscuro. En relación con el vello puberal, pues ya aparecen los primeros primordios o señas del vello a través en la base del pene. En el Tanner 2, pues lo que vamos a ver es un aumento del tamaño del pene, afectando de una forma significativa ya la longitud, ¿verdad? Y el volumen testicular va a estar aumentado, situándose alrededor de unos 8 o 12 ml, y ya hay presencia de vello pubiano que cubre un poquito más la parte de la base del pene. En la Tanner 4, pues hay un tamaño del pene continúa aumentando en longitud y en su circunferencia, ¿verdad? El glande también aumenta de tamaño, el tamaño testicular crece un poquito más, entre 12 a 15 ml, y ya hay una conformación del vello púbico pues, más parecida a la de la vida adulta. Ya el Tanner 5, pues cuando alcanzamos ya el desarrollo total, ¿verdad? El crecimiento del testículo puede ser superior a los 15 ml, el vello púbico ya presenta una distribución hasta los muslos, ¿verdad? Que se extiende hasta la cara superior e interna de los muslos y llega hasta la línea alba, que es la línea que trazamos imaginariamente desde el ombligo hacia la parte del pene. Ya hay aparecimiento de esta vellosidad. Esto es lo mismo, ¿verdad? Los cambios que les decía, ¿verdad? En los varones, pues vamos a observar esto, ¿verdad? Agrandamiento del escroto, ya lo habíamos visto, esta es una tabla muy parecida a la otra, ¿verdad? En donde vamos a categorizar los cambios que se van presentando, los diferentes volúmenes que se van a presentar en cuanto al testículo. Otra de las cosas, como les mencionaba, el estirón puberal. Bueno, esto es uno de los rasgos clínicos más característicos de la pubertad, ¿verdad? Y es la aceleración brusca, es decir, hay dos fases donde nosotros crecemos mucho. En la fase fetal es cuando nosotros crecemos. La fase fetal y embrionaria, porque venimos de ser una semillita y llegamos a crecer 50 centímetros. Esa es de las fases donde el cuerpo humano crece más. Y la segunda fase es cuando damos el estirón puberal en la adolescencia. Por lo demás, el crecimiento es como más pausado, más lento. Aquí es un crecimiento más brusco, ¿no? Este es un crecimiento más brusco. A aceleración en el crecimiento, pues se le llama el estirón puberal. El pico máximo va a ser, que puede ser entre 9.5, 10 a 11 centímetros al año, y se produce alrededor, cuando llegamos alrededor del estadio 4 de Tanner, que va a andar ahí rondando los 15 años, que es cuando algunos de los jóvenes. Esto no está escrito en piedra, es decir, puede ser en ese periodo de tiempo, puede ser después, no hay ningún problema, es decir, hay una variedad en esto. ¿Sí? Los varones, pues a diferencia de los niños, no coincide con el inicio de la pubertad, es decir, las niñas sí coinciden, es decir, las niñas coinciden. Cuando van iniciando la pubertad, la niña crece. Con el niño no, el niño comienza y lo vemos que sigue pequeñito y no ha crecido, y a veces uno se preocupa y dice, quizás este va a ser pequeñito y el papá es grande. No, hay que darles tiempo, tranquilo, hay que verificar a ver cómo va el niño. Ya luego, cuando él comenzó con los cambios y todo, aproximadamente unos 2 años después de los cambios que inician la pubertad, va a pegar el estirón. Va a pegar el estirón puberal, y entonces ahí lo vamos a ver que de repente va a crecer aproximadamente unos 10 centímetros a 12 centímetros de un solo, ¿verdad? Esto regularmente pues, se da en el estadio número 3. Eso es lo que se va a presentar. ¿Qué otros cambios van a haber? Bueno, hay cambios diferentes también en la morfología del cuerpo. Ya lo vemos que los niños van acumulando un poquito más de músculo a nivel del crecimiento de los hombros, es decir, hay un aumento del diámetro biacromial, es decir, de un hombro a otro comienza uno a crecer un poco de los hombros, ¿verdad? Hay una anchura del tronco, ¿verdad? Y va a haber distribución de grasa a nivel del abdomen, diferente a la distribución de la grasa que se da en las niñas, y el crecimiento de las niñas es más que todo a nivel del diámetro
biisquiático, es decir, a nivel de la cintura. Nosotros de hombres crecemos más de los hombros, ¿verdad? Por la masa muscular, ¿verdad? Y el acúmulo un poquito de grasa a nivel del abdomen. Ese va a ser otro de los cambios que van a diferenciarse o que se van a presentar las manifestaciones clínicas de la pubertad en los niños. El índice de masa corporal pues, va a experimentar modificaciones, ¿verdad? Y esto va a ser influenciado por los esteroides sexuales, por la hormona del crecimiento y por el factor parecido a la insulina número uno, que van a adquirirse, esta presencia de estas modificaciones van a dar un aumento de la composición corporal y del aumento del índice de masa corporal a expensas de la grasa. Posteriormente, a uno de hombre genéticamente tiende a acumular menos grasa y más masa muscular, caso diferente en las mujeres, que acumulan un poco más de grasa, por ejemplo, acúmulo de grasa en los pechos y la formación de los senos, acúmulo de grasa en las caderas, que da la formación de los glúteos y la definición del cuerpo como tal. Uno de hombre pues acumula más masa muscular. Se adquiere aproximadamente el 45% de la masa ósea durante la adolescencia. Por eso es importante nutrir muy bien a nuestros niños, ¿sí? Porque eso le va a dar fortaleza de su hueso, porque casi la mitad de la masa ósea que va a tener el resto de su vida la va a obtener durante este periodo de la pubertad. ¿Cuánto tiempo va a durar la pubertad? Bueno, el tiempo que dura la pubertad es desde que empezamos Tanner 2, ¿verdad? Hasta alcanzar el Tanner 5. Y esto puede variar, va a variar, depende de las condiciones ambientales, depende de las condiciones nutricionales, depende de la herencia genética, depende de los factores epigénicos que tenga también, pero normalmente puede durar entre 3 a 4 años los cambios de la pubertad en nuestros niños. Bueno, esta es un poquito la tabla para, pudiera ser hasta 5 años. Fíjense, algunas literaturas mencionan que este periodo de tiempo pudiera ser hasta los 5 años. Con un crecimiento rápido, aumento del volumen testicular, pero todos los cambios inicialmente se dan aproximadamente los 11 años y medio, 12 años, hasta llegar a los casi 16 años, que es cuando adquirimos todos los cambios completos, ¿sí? Sobre todo en cuanto al crecimiento. Todavía los niños siguen creciendo. Las niñas ahí por las 15, 16 años se cierra la epífisis de crecimiento y ya alcanzamos la estatura total. Los niños no, siguen creciendo hasta los 17 años. Algunos los ponían a hacer algún tipo de ejercicio porque crecieran más, pero eso no tiene mayor influencia. Estos son el comportamiento en general, cómo se va dando el crecimiento en la talla, del volumen testicular y el tamaño de los genitales y la distribución del vello púbico. En conclusión, bueno, es importante que nosotros como padres conozcamos los cambios que se van a presentar durante la pubertad. ¿Por qué se están dando estos cambios? ¿Sí? Aunque los niños no nos lo expresen, nosotros tenemos que verificar los cambios que se están dando. Van a tener obviamente conductas. De repente puede ser, existe, por ejemplo, uno de los signos que pudiese presentarse es que de repente el niño haya tenido una eyaculación durante la noche, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, ya estamos ahorita en un periodo, fíjense bien alrededor, eso ya contribuye alrededor de un Tanner 3, ¿ya? Tanner 3, Tanner 4, que es algo inherente a la función hormonal que va a tener nuestro niño. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos, vamos a anticiparnos a estos cambios que se van a presentar y nos vamos a preparar. La idea es eso, que nos preparemos para cuando lleguen estas edades. Si ya llegaron, pues bueno, la tuvimos que aprender a la fuerza. Pero si no ha llegado, pues nosotros nos vamos a ir preparando y podemos consultar a tiempo, mire, ¿qué puedo hacer si se presenta esto? No preocuparnos porque de repente comenzamos a ver que se detiene en el crecimiento, que se detiene en la ganancia de peso, que se detienen algunos factores. Hay un periodo de espera que no va a ser determinadamente pues el mismo. Tiene que durar un año, tiene que durar, no, tiene un margen y en ese margen pues es que vamos a ver las variantes. Esto van a tener
procesos de crecimiento diferentes, así que no debemos de preocuparnos, es decir, no debemos de preocuparnos. A veces lo solemos comparar, que si tenemos otro hijo del mismo, o sea, otro niño, le decimos, no, es que el niño me desarrolló, y a veces lo podemos aducir, no, es que quizás porque él tiene síndrome de Angelman. No, en teoría no tiene que dar ninguna diferencia con el crecimiento de su hermano o de su primo o alguna persona. Ojo, que también eso no nos hace comparar, porque genéticamente vienen de otra familia y tenemos un componente genético muy distinto al de nuestro niño. Los cambios se van a dar con la misma sincronía que la población adolescente en general, es decir, van a llevar los mismos cambios que les estaba diciendo. Primero va a crecer el testículo, luego va a ir creciendo poco a poco el pene y luego va a ir apareciendo las vellosidades para después va el crecimiento, ¿sí? Y no debemos de olvidar que estos cambios, aunque nosotros veamos los cambios físicos, obviamente también va a tener cambios emocionales, cambios en su comportamiento. Y eso también nosotros debemos de estar claros qué es lo que va a pasar. Debemos como padres, cuidadores y responsables de ver la higiene y la salud sexual de nuestros niños y adolescentes. Por eso es importante que conozcamos sobre esto. Por ejemplo, los cuidados ya a la hora de que él llegue a su desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que pudiera hacer es el hecho de ver bien su pene, que haya, si no se le hizo circuncisión, que haya una adecuada retracción del prepucio, sobre la higiene que debe tener, porque eso lo puede predisponer a infecciones a repetición de vías urinarias o alguna molestia que pudiese manifestarse posteriormente. Bueno, esto es lo que traía para compartir con ustedes. Quedo yo a la expectativa Muchas de, gracias, José. no sé si Eh, como un poco Le aburrido. damos muchísimas gracias, doctor. No, súper justo a tiempo, perfecto. Ahorita vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas y ya tenemos varias preguntas aquí apuntadas. Pueden seguir haciendo sus preguntas en el chat. Les comento que las preguntas que no logramos contestar, porque tenemos ahorita casi 30 minutos de sesión de preguntas y respuestas, las preguntas que no logramos responder, por favor, ustedes mandan un correo electrónico directo al doctor para que él les pueda contestar, pero ahorita empezamos. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí es, eh, la situación de un micropene, que si es normal en el síndrome de Angelman. Bien, habría que ver la clasificación en realidad de un micropene, porque que también habrá que ver la edad que tiene nuestro... Ok, en lo que nos contestan, vamos a seguir con la siguiente la- pregunta. tiene Sobre el des... ¿Mm? y cuándo empezaron sus cambios, ¿ya? ¿Cuándo empezaron sus cambios? Sí, ok. Son cosas importantes que hay que saber. Sí, creo, si no me equivoco, que es un niño chiquitito de como 2 años, o sea, pero Ah, dejamos la mamá contestar y para mientras vamos a la siguiente pregunta. sí, Ah, y cabal, el niño tiene 2 años. sí, sí, pudiera ser. A veces habrá que ver el tamaño, ¿verdad? El tamaño habitualmente, pues me podría escribir directamente y ya ahí vemos el caso para ver si está dentro del parámetro normal y si no interfiere con sus actividades, es decir, que sea como dificultoso a la hora de orinar o padezca demasiado infecciones de vías urinarias o también el tejido graso alrededor del pene, o a veces es como un poquito gordito de la base del pubis, y eso hace de que se vea un micropene. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. Viene la siguiente pregunta. Sobre el desarrollo puberal más temprano, había escuchado que era mejor que la pubertad se diera más tarde. ¿Es así? La pubertad, entre más tarde se da, mejores resultados se obtienen. Sí. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo va a crecer un poco más. Eso en el tema de ganancia de estatura. Entonces, sí, sí, la pubertad precoz no es muy aconsejable. De hecho, cuando hay un desarrollo muy temprano, hay que bloquearlo para permitir que el hueso, como les mencionaba, que está ganando masa ósea y que la parte del crecimiento que se llama epífisis no se cierre, porque si se cierra, el hueso ya no nos crece y nos queda el niño pequeño.
Entonces, sí, eso Ok, es sí, dice la mamá que, bueno, ok, perdón. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿el uso del pañal perjudica el crecimiento testicular? no. El uso del pañal no perjudica el crecimiento del pañal. Obviamente que por cuestiones de, ¿qué decir? De gravedad, digamos, si alguien anda desnudo, de repente el hecho de que caigan las estructuras, eso da un falso, porque no hay soporte. Obviamente que hay que ver en qué manera no pasa como mucho tiempo con el pañal, pero no tiene por qué interferir en el crecimiento, es decir, solo en la visualización. Si tocan la pelotita en sí del testículo, obviamente aunque la estructura sea un poco más compacta, el testículo va a medir lo mismo, no afecta. Gracias, doctora. Vamos a la siguiente pregunta. En el pac- en pacientes que no tienen movilidad física, ¿esperaríamos el aumento en talla similar a un adolescente que sí camina? Sí, tiene que haber el mismo crecimiento, tiene que tener el mismo crecimiento, salvo que hubiese otra condición. Lo que pasa es que si no camina y la movilidad está disminuida, la movilidad no depende, el crecimiento no depende de la movilidad, sino más bien de las condiciones en general. Es decir, hay que estimularlo, es decir, hay que estimularlo. Uno de los estímulos importantes, tan sencillo, de sacarlos al sol, ¿verdad? De ver de qué manera se pueden poner un poquito de pie, aunque sea con ayuda, pero no tiene por qué afectar el crecimiento en general. Ok, gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Se verá la misma curiosidad de exploración de genitales en los chicos con síndrome Angelman? Sí y no. ¿Por qué? Si nosotros recordamos, hace muchos años Sigmund Freud descubrió o clasificó las fases del desarrollo sexuales en diferentes fases, la fase oral, la fase anal, la fase fálica. Pudieran encontrar cierto placer en conocer sus genitales. ¿Sí? Entonces van a tener la curiosidad de explicarlo, de explorarlo. Creo que es bueno explicarles, ¿sí? Aunque de una u otra manera ellos lo saben. Es decir, uno lo explica y le dice, esos son los genitales. No hay que decirle, no, guácala, uy, no se toque, no. Eso, sí, ese es su pene, sirve para orinar y ya, si en algún momento dado ha aprendido la conducta de orinar, se le dice, bueno, muy bien, vamos a hacer su pene. Siempre es muy bueno irles hablando cuando los acompañamos para cambiarse o para el baño, ¿verdad? Vamos ahora a lavar su pene, vamos a darle un poquito de educación para que ellos lo sientan. Sin embargo, no es de hacerles sentir que eso es algo mal. De hecho, pudiera llegar a la exploración tan tal que pudiese haber masturbación también. Obviamente que es uno de los instintos que como ser humano, por eso les mencioné al principio que la sexualidad es inherente desde la infancia hasta la muerte. Entonces puede llegar a tenerlo. Obviamente hay que enseñarle los momentos y las condiciones en las que pudiera en algún momento hacerlo. Gracias, doctor. Un momentito, por favor. Mi hijo tiene casi 18 Vamos, listo de eyaculación. vamos aquí. Hola, mi hijo tiene casi 18 años y yo no he visto ninguna eyaculación. Su erección inició, creo, a los 11 años. ¿Es normal? Podría ser normal si las características de crecimiento de los genitales van acorde a lo que les mencionaba, es decir, si ha habido crecimiento del pene, si ha habido crecimiento testicular y no hay evidencia de disminución de esto, puede ser normal, ¿sí? Puede ser normal, si pudiera Siguiente presentarse. pregunta. Ok, perdón. Siguiente pregunta. Mi hijo con síndrome de Angelman se toca mucho su pene y ya la tiene 18 años. Lo ha hecho desde los 13 años y no sé cómo controlar eso o no sé si es normal o debo de evitar que se toque. Bien, no vamos a evitar que se toque, sin embargo hay que ayudarle a terapia conductual, es decir, una terapia conductual en la cual le expliquemos que no lo haga en lugares públicos, es
decir, que no lo haga en lugares públicos, que tenga su intimidad para hacerlo, ¿verdad? Y obviamente que hay que vigilar. Fíjense que no, cuando me dicen, mire, él se masturba mucho, realmente si nosotros le preguntáramos, lo que pasa es que no le preguntamos a los niños que no tienen síndrome de Angelman, pero un adolescente en condiciones normales lo hace, híjole, increíble. Cuando uno les pregunta, hay niños que lo hacen hasta 3 veces al día, o sea, es algo que no podemos tener un parámetro en sí. Es decir, obviamente que como él lo vemos, lo podríamos decir, bueno, ¿cómo lo controlo? Uno sería eso, conductualmente enseñarle su momento de hacerlo y lo otro, mantenerlo distraído para que no esté centrado en la parte fálica, es decir, en el pene. Sí, si puedo agregar aquí, pues yo he escuchado en los grupos internacionales de Estados Unidos que por lo regular entienden muy bien si la mamá les explica, mira, esto es tu área privada de tu habitación y cuando hay otras personas presentes, no, y cuando estás solo, pues es tu tiempo, pero sí, o sea, como que sí entienden más que uno pensaría. Ellos lo comprenden, ellos Am, sí lo comprenden mucho. sí, sí, pero hay que explicar, pues. Eh, luego, siguiente pregunta. ¿El crecimiento de un hermano mayor sin síndrome de Angelman debería ser referente para su hermano menor con síndrome de Angelman? Los dos con síndrome de Angelman. No, no. Si el crecimiento de una persona con Angelman debería ser referente a los otros hermanos de la misma familia que no tienen Angelman. Tendría que ser igual. Tendría que ser igual. ¿Sí? Que genéticamente es igual. Genéticamente es igual. Su crecimiento debería ser similar. Ok. Siguiente pregunta. A mi hijo lo operaron de criptorquidia del lado derecho de pequeño. ¿Esto va a afectar su crecimiento testicular? No, si lo hicieron en el momento idóneo y la gónada todavía, es decir, el testículo estaba bien y no hay ningún problema. No afecta su crecimiento testicular, para nada, porque lo que hicieron la criptorquidia es que el testículo está escondido y no descendió a la bolsa, es decir, la bolsa testicular está vacía, entonces lo que hace es sacarlo del ambiente porque está en el ambiente del abdomen y ahí entonces se puede necrosar y se puede perder, pero si se operó a tiempo y lo llevaron a la bolsa donde debería estar a tiempo, debe de crecer normal. Gracias, doctor. Todavía tenemos tiempo para unas más preguntas. Si ustedes quieren poner más preguntas en el chat, lo pueden hacer. Veo una, También hay una pregunta sobre el correo electrónico. Si usted me puede dar su correo electrónico, yo lo meto aquí. ok, drjo villeda@yahoo.com. Ok. Tenemos también una pregunta sobre vacunas aquí, Esa es la que está arroba de vacuna. Ahí está. yahoo.com. Doctor, drjo Villeda arroba yahoo.com. Ok, aquí está. Usted me corrige si lo escribí mal. Lo Ok. veo. Ah, exacto. Em, tenemos entonces la pregunta sobre la vacuna del papiloma virus, HPV. VPH, no, VPH en español, me imagino, en los hombres entre 9 a 17 años con síndrome de Angelman. Y hay que hacerlo, hay que ponerla, la vacuna, tanto en hombres como en mujeres. Si se la ofrecen, sí. Uno evidentemente no va a veces piensa que tal vez no van a tener un contacto directo sexual, pero sí es importante que la tengan porque el papilomavirus no solamente se agarra únicamente por contacto sexual. El papiloma puede ser transmitido de las mil y un formas. Entonces sí es importante que se ponga la dosis. Entre más temprano lo hagamos, mejor. Ahora hay esquemas de una sola vacuna, es decir, ponemos una sola dosis y lo hacemos en el periodo entre los 9 a los 12 años, ponemos una sola dosis, con una sola dosis se está manejando la monodosis a nivel de política de la Organización Mundial de la Salud, tanto en hombres como en mujeres. Y sí, se puede poner sin ningún problema.
Yo solo quiero agregar, muy importante siempre que pregunten todos los efectos secundarios y lean en el empaque todo lo que diga para que ustedes estén conscientes de todos los efectos secundarios que puede tener cada vacuna. La siguiente pregunta. Preguntan, ¿y si no crece, qué pasa? Si no crece de estatura, entonces Me sí imagino, hay que pensar en alguna pubertad retrasada. Hay una pubertad tardía, ¿sí? Pubertad tardía, pubertad retrasada, y hay que hacerle una investigación hormonal para ver qué es lo que está pasando, para ver si hay un bloqueo de la hormona liberadora de gonadotropinas, para ver si hay un aumento de la hormona mülleriana y ver si es una es central, si es una pubertad tardía central, es decir, si hay algún componente que ha hecho que no, pero sí requeriría consulta, sí requiere consulta con el endocrino. ya tengo información adicional aquí. Es en cuanto al chico que operaron de criptorquidia. Entonces, ¿qué pasa si este niño, si a él ya no le crece el Sí, o sea o sea, si le hicieron la operación y se supone que, bajó al saquito, pero no le crece, ¿qué pasa? Usted dijo hace ratito que sí tenía que crecer, normal. Y si no crece, ¿qué pasa? El testículo. Inicial habría que hacerle una ultrasonografía para ver si tiene vascularidad y si en realidad, porque le pudieron haber bajado el testículo, pero no es funcional. Okey, sí, porque el que está ajá, el que está del lado izquierdo, este, se observa que sí está creciendo, más sin en cambio el que operaron no está Entonces, creciendo adecuadamente. ahí tocaría hacerle una ultrasonografía testicular para verificar la vascularidad, si el testículo tiene flujo sanguíneo, porque en teoría tiene que haberlo bajado con todo y el paquete vascular y eso darle el crecimiento normal. Aunque si la diferencia es muy marcada, definitivamente no está creciendo. Pero habitualmente siempre un testículo es más grande que el otro. Pero si hay ¿Y mucho marcada la se diferencia, puede quedar ahí o, tienen que puede quedar retirar o un problema. algún? Por eso es bueno monitorearlo para ver cómo está. Es decir, si la, Okey, es monitorearlo con ultrasonido y ver si okey, tiene componentes y el flujo sanguíneo de función okey, okey, muchas gracias. para servirle. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta aquí. No tiene circuncisión. ¿Recomienda hacerla? Él tiene 18 años. No ha presentado ninguna enfermedad. Es sano. Bien, la circuncisión es uno de los, digamos, de las preguntas que se hacen. Se puede hacer a cualquier edad. Definitivamente hay personas adultas que se la han hecho hasta los 40 años. De hecho, se la hacen a adultos mayores porque se fimosa el peine, es decir, se cierra y eso obstruye y a veces hay que hacer la circuncisión. Claro, es más dolorosa hacerla a mayor edad. Pero sí se puede hacer, definitivamente sí se puede hacer, no hay ningún problema, es un procedimiento que se puede hacer. Pero si no tiene nada y si hay una buena retracción del prepucio y todo, no hay ningún problema, no hay por qué hacerla, es decir, no hay por qué hacerla. Si médicamente el niño se tapó, es decir, porque ya él se retraía el prepucio y ahora ya quedó otra vez el capuchón pegado ahí, ahí sí es recomendable porque eso se llama fimosis y hay que realizar el procedimiento. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Mi hijo tiene 16 años. ¿Aún puede ponerse la vacuna del papiloma? Y puede perfectamente. Puede ponerse la vacuna del papiloma, no hay ningún problema. Hasta los 18 años está en niños sin mayor. De hecho, la vacuna ahora se ha ampliado a algunos hasta los 35 años. Depende de la que tenga en el país disponible. Estamos utilizando ahora más que todo la nonavalente, es decir, que tiene 9 serotipos y la ventaja es que la podemos poner hasta los 35 años, ¿sí? Hasta mujeres de 45 años están los estudios comprobados que se puede utilizar, desde los 10 hasta los 45 años.
E idealmente en la edad de él todavía corresponde poner una cuadrivalente o la bivalente, que pudiera ser una de las opciones que puede tener. Muchas gracias, doctor. Bueno, Pues hasta ahorita ya hemos contestado todas las preguntas. Si se nos perdió alguna, pedimos mil disculpas. Se la pueden mandar directo al doctor. Ya les compartí su correo electrónico. Le damos muchísimas gracias al doctor Villeda de acompañarnos desde El Salvador, donarnos su tiempo. Él también es un padre de una hija con síndrome de Angelman, así que sabe muy bien de qué está hablando. Y pues le agradecemos muchísimo su tiempo, doctor. Gracias por su apoyo. Nos volveremos a ver mañana a la misma hora para familias con niñas, donde estaremos escuchando otra charla eh, con su apoyo. bueno, muchas gracias a ustedes por la atención y cualquier duda, pues quedo yo a las órdenes. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Feliz tarde para todos. Adiós.